con el evento que se está realizando en estos momentos en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Se está presentando el libro Interpelación Parlamentaria, Responsabilidad Política de los Ministros de Estado, autoría Manuel García Torres. Hay que indicar que esta conferencia es organizada por el congresista Jorge del Castillo. Veamos. Uno, dos, tres. Libre sea. Llegue su luz del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los ángeles sostenian la bandera pendón tricolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres, siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y alcancemos muy defensor. Recordemos al gran juramento que rendimos a Dios creador, que rendimos a Dios creador, somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegue sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Asimismo, saludamos la presencia del doctor Hugo Guerra García, a quien recibimos con fuertes palmas. Invitamos ahora al señor Hugo Guerra García, quien es politólogo y periodista, autor de numerosas obras de ciencia política, docente principal de la Escuela de Gobernabilidad de la Universidad de San Martín. Se desempeñó como jefe de opinión del diario El Comercio. Recibámoslos con fuertes palmas. Muy buenas noches. Para mí es un gratísimo honor estar esta noche con ustedes. Ahora sí. Sin embargo, antes de comenzar oficialmente las palabras de presentación y homenaje a nuestro querido autor, quiero hacer un par de precisiones. La primera es que mi nombre es Hugo Guerra Arteaga. Yo no soy García. Muchas gracias por... Y
Bien, dejo constancia que esto no tiene nada que ver con mi querido amigo Alan García. La segunda cosa que tengo que precisar es que en el Marbete aparezco como jefe de opinión del diario El Comercio. Efectivamente, trabajé en ese diario casi 35 años. Me retiré el año 2011 y desde entonces cada día he ido distanciándome por razones diversas que no sería elegante mencionar, salvo una, la ideológica de ese periódico, que siendo de una familia ilustre a la que siempre llevaré conmigo y con la que tenemos vínculos fraternos e incluso familiares, pero que hoy en día no es ni siquiera la sombra de lo que en su momento fue el decano de la prensa nacional. Lo dejo ahí. No sé si mi anotación, mis papeles han quedado acá. Bien, había preparado unas notas largas sobre la obra, pero así como a los cantantes a veces le toca cantar a capela, esta noche la suerte y la vida así me lo imponen. Y comenzaré diciendo que esta noche tengo el particular honor de asistir a la presentación de este libro de mi querido amigo Manuel García Torres, no solamente porque se trata de un colega jurista, no solamente porque se trata de un demócrata, sino porque, aunque ustedes no lo crean, tuve el honor de tenerlo como mi alumno en el doctorado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Ricardo Palma de aquí del Perú. Durante la época en que fue mi alumno, sobresalió no solamente por su bonomía, no solamente por su conocimiento del derecho, sino por algo que realmente es gratificante para un profesor, por los largos debates que tuvimos sobre el sistema político, sobre el futuro de nuestro país y sobre la historia que yo no conocía, sino que aprendí de él, del Partido Aprista Peruano. Me enseñó a conocer a personajes de la historia de ese partido, el cual él honrosa y con justicia pertenece, como Armando Villanueva del Campo, con quien entiendo tuvo una gran cercanía. Pero más aún, Manuel García Torres tuvo la genialidad, y lo llamaré de esta manera, y encontré mis papeles, tuvo la genialidad de hacer una tesis de grado en la que abordó el tema complejísimo para los internacionalistas sobre el canal de Beagle, controversia marítima entre los estados argentino y chileno. Me correspondió presidir su tesis de grado, que aunque en el Perú
no suele hacerse esta calificación, tuvo recomendación de cum laude, es decir, de excelencia. Y recomendación, por supuesto, de publicación. Esa tesis efectivamente luego fue publicada como un libro que tuve el agrado de presentar hace algunos años. Y esa obra la valoramos muy especialmente quienes acompañamos en condición jurídica a nuestra Cancillería en el denso proceso del diferendo marítimo con Chile, del cual salimos airosos, como es bien sabido. Muchos antecedentes históricos y reflexiones de derecho las tomamos precisamente del trabajo de Manuel. Y eso hay que resaltarlo, porque hay muy pocos investigadores de las relaciones internacionales que tengan una contribución tan oportuna y eficiente en defensa del interés nacional. Así pues, como viejo profesor, me siento honrado de estar aquí hoy y reiterar que para un maestro no hay mayor satisfacción en la vida profesional que ver cómo sus discípulos prosperan y sobre todo cómo nos superan en el arduo trabajo académico. En segundo término, me honra comentar brevemente el contenido de esta obra sobre la interpelación parlamentaria. Ha sido sumamente interesante, grato y intelectualmente ameno revisar este libro. Se trata de una recopilación exhaustiva, fruto de un trabajo heurístico que refleja una disciplina intelectual sólida y presenta algo de lo que adolece la mayor parte de las publicaciones jurídicas actuales: la investigación interpretativa de las fuentes con la hermenéutica del jurista y el comentario político del ciudadano comprometido con el sistema democrático. A cada momento, desde la universidad, reprobamos tesis, reprobamos publicaciones que carecen de lo elemental, la revisión de las fuentes. Y esto que ha hecho Manuel García Torres es de lo más atractivo y de lo más constructivo, y con su venia voy a utilizar su obra para la enseñanza de quienes ahora me toca formar en la universidad. Confieso, entre tanto, que he sonreído al encontrar en la introducción, en la página 11, una alusión a la fundamental Constitución francesa de 1791, cuando dice, y cito: los ministros del rey podrán entrar en la Asamblea General Legislativa. Serán oídos cuando se les requiera para dar explicaciones. Curiosamente, suelo usar esta cita en mis clases de Derecho Constitucional para recordar que los ministros, si bien en nuestro caso no son secretarios de Estado, son los ejecutores de las políticas del presidente de la República. Y acá haré un paréntesis: cuando el presidente realmente ejerce el poder y no lo delega, sea por flojera o por incompetencia, como ocurre hoy en día con el perdón de sus seguidores. Por tanto, son los responsables directos de la conducción del Estado, pues como dice el autor citado por Manuel García Torres, don Ángel J. Sánchez Navarro, en la página 46, y cito: por una parte, el papel de los modernos gobiernos ha dejado de ser el meramente ejecutivo para adquirir otras importantes funciones. Sus características han permitido su conversión en el auténtico centro de gravedad político, motor del Estado. Todo ello en detrimento de unos parlamentos que han visto cómo desaparecía en la práctica su posición dominante en las decisiones del Estado. Dicho en palabras muy simples, cada día más se pone en tela de juicio si es
como lo creo yo y seguramente muchos de ustedes lo han defendido, que el Parlamento es y debe ser el primer poder del Estado. Precisamente la obra de Manuel García Torres es un llamado urgente, casi diríase desesperado, para que se entienda que la interpelación parlamentaria es una institución profundamente enraizada en la razón y el positivismo constitucional peruano. Así, nada más hermoso que el repaso que nos propone el autor por las disposiciones pertinentes de las cartas fundamentales peruanas y tremendo trabajo que se ha dado desde la Constitución de 1823 hasta la de 1993. Para mi gusto, como liberal en lo social y político, pero conservador en lo que se llama el solidum jurídico, la mejor mención es a la Constitución de 1860, que en su artículo 103 termina enfatizando que, y cito, los ministros contestarán a las interpelaciones que les hicieren. Manuel García Torres tiene el mérito, además, de repasar una serie de situaciones interpelatorias que ilustran el juego democrático peruano. Algunas, me consta que nuestro querido amigo Jorge del Castillo estuvo presente, también estuve presente en la sala, pero nunca como congresista, cosa que espero no hacer jamás, como la que presenciamos directamente entre mis dos queridos amigos, don Manuel Ulloa Elías y Alan García Pérez, cuando en septiembre de 1982 en la Cámara hubo un debate interpelatorio y Ulloa no quiso concederle el uso de la palabra a García, y García se pasea casi heroicamente por el hemiciclo, y eso es uno de los momentos en que los lanza a la posteridad. Hace su paseío de torero y saluda a todos y dice simplemente que conste, no ha querido el señor Ulloa cederme el uso de la palabra. También recuerda Manuel García otro momento interpelatorio en 1989, justamente contra Armando Villanueva del Campo, y hace luego un recuento exhaustivo que me ha parecido interesante traerlo a la memoria, de múltiples interpelaciones entre los años 1990 y 2011, cuando fue el Parlamento peruano la institución llamada a corregir los graves errores en los que incurrieron los gobiernos asaz polémicos como los de Fujimori, Toledo y sobre todo el gobierno del inefable Ollanta Tazo, hoy afortunadamente preso por corrupto. A propósito, la lección de la interpelación de la expresidenta del del Consejo de Ministros, doña Ana Jara, que no pudo pasar con honor y con verdad la alta valla del pliego interpelatorio que concluyó con su destitución, es un ejemplo de cómo desde el Parlamento sí se puede poner coto a los excesos, a los dislates y al abuso del poder del Ejecutivo. Por eso es que la interpelación parlamentaria es el mecanismo por excelencia de control político en un sistema democrático. Nuestro querido autor acierta, entre tanto, en resumir las interpelaciones de los ministros del actual gobierno y la destitución, desde mi punto de vista, y disculpen el uso de la primera persona, la destitución absolutamente justificada de sujetos que no solo la historia debe juzgar, sino que también el Poder Judicial debería procesar, como los exministros vanamente endiosados Jaime Saavedra y Marilu Martens. Ojalá y también hubiesen sido interpelados otros ministros de este régimen que, encabezados por el jefe del Estado, vienen demostrando ineptitud, lobismo,
blindaje a la corrupción, arrogancia en el cargo y desprecio por los sagrados intereses del pueblo peruano. Nada más falso a propósito que el planteamiento del actual oficialismo de acusar demagógicamente a este Congreso de obstruccionista y hasta de golpista por tener el coraje de acusar constitucionalmente a 4 magistrados prevaricadores del Tribunal Constitucional, en un caso en el cual además he sido abogado de 2.500 pensionistas militares y policiales afectados por el humanismo, y por acusar constitucionalmente también al actual fiscal de la Nación, quien hasta hoy sigue permitiendo, lo ya dicho, el blindaje insano e innoble de la corrupción. La interpelación, como bien dice Manuel García Torres, y cito, porque lo menciona en su página 185, es uno de los mejores resortes de esclarecimiento de hechos que pueden comprometer los intereses de un país o cuando se pretende afectar sus intereses vitales. Ojalá y lo entiendan aquellos políticos que solo medran en este gobierno que no tiene ideología, que no tiene programa, que carece de partido como el Partido Aprista y que carece de la más mínima reflexión constitucional. No debo extenderme más en este comentario, pero tampoco puedo inhibirme de hacer una brevísima mención al tremendo aporte de nuestro autor a la ciencia política al examinar la fiscalización como herramienta de control en los países postcomunistas y de países todavía lejanos al nuestro, como aquellos de África. Espero que habrá oportunidad académica para profundizar en esto, porque no es común que nuestros juristas y en general nuestros intelectuales hagan ese esfuerzo dentro del derecho comparado. Hasta que se dé esa oportunidad que espero podamos auspiciar desde la cátedra universitaria, no me cabe sino reiterar la felicitación por su obra a Manuel García Torres, alumno apreciado y jurista comprometido con el desarrollo del derecho y la democracia en el Perú. Y también exhortar a todos y a cada uno de ustedes a que entiendan que la interpelación parlamentaria es uno de los últimos reductos de la defensa del sistema democrático, cuando regímenes que pueden nacer democráticamente se exceden en sus potestades para hacer del país no un espacio democrático, sino una chacra para el lobby y una chacra para la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Guerra Arteaga. Bueno, ahora contamos también con la presencia del doctor Juan Chepú, congresista y miembro de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Destaca como polemista en temas de gobernabilidad y periodista en opinión. Es presidente de la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú. Profesor universitario, profesor visitante de la Universidad Externado de Colombia en Prospectiva Estratégica y Análisis del Riesgo. Pertenece al Project Management Institute y a sus diversas agrupaciones vinculadas a estudios de prospectividad. Recibamos pues con fuertes palmas al doctor Juan Chepú. Muy buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Manuel García Torres por esta invitación y también al congresista Jorge del Castillo
por su generosa convocatoria y por hacer siempre de ese tipo de eventos una cuestión que ya se está haciendo una costumbre en el Congreso, darle el realce adecuado a la intelectualidad. Cuando mi antecesor hace unos instantes criticaba al gobierno, me debatía en la duda si debía contestar o no. Obviamente a un político siempre le encanta contestar, pero me acordaba que en este mismo hemiciclo, un maestro como Luis Alberto Sánchez decía: cuando el argumento es una ofensa, nunca te alcanza. Así que prefiero abocarme, en lugar de responder agravios innecesarios al presidente de la República, a ceñirme en el libro y de esa manera no quitarle el protagonismo del caso a lo que nos ha convocado. Un libro intelectual, un libro que vale la pena leer, un libro que llena un vacío y sobre todo un esfuerzo que merece que todos nosotros nos dediquemos y nos concentremos en relevarlo. Desde que leí La historia del Perú a cargo de Enrique Chirino Soto, una persona que también estuvo en sus inicios muy vinculada al partido aprista, no había encontrado otro libro que conjugara varios aspectos, no solamente los vinculados a la fuente histórica, sino también al anecdotario de la política nacional, como este libro sobre la interpelación del profesor Manuel García Torres. Salpicado de anécdotas que permiten a una persona enfocar el contexto dentro del cual está la interpelación, es algo que ayuda para que el libro de esa manera no se convierta solamente en un instrumento jurídico, sino que también sea un instrumento que los jóvenes que están sobre todo interesados en la política puedan entender a este procedimiento. Una de las cosas que me sorprendió en ese sentido es cómo en un solo texto muy simple se conjuga el aspecto constitucional, el jurídico, el histórico y el político. Y uno puede navegar a lo largo del libro, a tal punto que lo devoré en tan solo una tarde, ¿no? De punta a punta. Por ese diseño, por esa connotación en la cual vamos de un recorrido por las constituciones del Perú, por una adecuada introducción al aspecto histórico que nos permite comprender lo que es la institución de la interpelación. En ese sentido, me llamó la atención que la interpelación no sea una institución bicentenaria. Y desde ese punto de vista voy a definir lo que es una institución. Samuel Huntington decía que las instituciones no son las organizaciones, son las reglas de juego permanentes en el tiempo. Y la interpelación, siendo necesaria para todo aquello que tiene que ver con el control político, no se remonta al origen de la República. Nace con la Constitución de 1856. Lo que hay antes son aspectos vinculados a las preguntas que el ministro tiene en la Constitución de 1830, pero no se refiere específicamente a la interpelación, como pliego de preguntas, como convocatoria, como acercamiento, como seguimiento y como juzgamiento, que son los aspectos que conllevan a la interpelación parlamentaria. Eso recién empieza en 1856, se consolida con el mismo presidente Castilla en 1860 y en 1933 ya con la Constitución que desarrolla y en la cual tiene un papel protagónico la célula parlamentaria aprista de ese entonces con el maestro Sánchez a la cabeza, una persona que en ese momento tenía 33 años. Y que sin embargo, con una juventud altamente intelectual y participante, fue la que planteó el diseño de una de las constituciones que más ha durado en la historia del Perú, la Constitución de 1933, que ya recogía aspectos europeizantes que involucraban a lo que viene a ser ya la Constitución histórica, es decir, el mecanismo de interpelación como forma contundente de control político. Luego nosotros empezamos a ver, ya con las constituciones posteriores, cómo empieza ese híbrido, que es una de las cuestiones que tenemos que ver ya los políticos, empezar a ver como un desafío. El por qué no es contundente una interpelación en el Perú, y a veces por qué no declina en una censura, o por qué no se consolida con la censura, o por qué genera una serie de altibajos, tiene que ver por ese aspecto híbrido de nuestra Constitución, en la cual no se define bien lo que es un régimen parlamentario de uno presidencial. La propia figura del primer ministro, ¿no?, que no existe en la Constitución, es el presidente del Consejo de Ministros. Cuando todos nosotros llamamos primer ministro al quien es el presidente del Consejo de Ministros, le estamos dando una categoría que no existe en la Constitución. Y sin embargo abundamos en ese término que no es constitucional y que hace que el presidente del Consejo de Ministros, que es primo entre pares, aparezca como jefe cuando es simple coordinador y vocero del gobierno. Entonces,
Esas cosas que tenemos que solucionar y que llevan inclusive a un debate mucho más amplio como el que se está planteando también desde la célula parlamentaria PRISA con el proyecto de mi amigo Mauricio Mulder, en el sentido de qué es lo que pasa con un gabinete si es que es censurado el Premier, aunque ese es otro tema. Es unas cuestiones que creo yo pueden servir para profundizar el texto del profesor Manuel García Torres.